desde hace 2 años, pues lo que hicimos fue crear una empresa dedicada a la consultoría y que heredaba un poco lo que llevábamos haciendo desde hace casi 20 años. Y en este momento pues estamos centrados sobre todo en el ámbito de la financiación y las ayudas, básicamente porque formamos parte del equipo consultor que le ofrece servicios al IGP en relación al programa Reacciona, ¿no? El Reacciona son varios lotes y en el lote 12, que es asesoramiento para la financiación de la innovación, pues nosotros estamos ahí junto con Alba de Real ofreciendo servicio a las empresas, ¿no? Precisamente ahora estamos con las prórrogas y con las repescas. El caso que nos trae hoy es la ayuda de digitalización, que es una ayuda sencilla para lo que se suele ser en el ámbito de la I+D, ¿de acuerdo? Vale, lo que estamos acostumbrados a hacer proyectos de I+D grandes, pues esto es una cosa más, diría, de andar por casa, pero que es tremendamente interesante porque permite financiar aspectos que habitualmente quedan fuera de otras convocatorias y que son, como veremos ahora, pues aspectos que están vinculados a la operativa y a la mejora de los procesos a través de la implantación de herramientas TIC dentro de las empresas. Esta convocatoria es una convocatoria que se repite, por suerte, año a año. Incluso hay años en los que hay más de una convocatoria. En este caso, pues en principio no va a haber más que esta convocatoria. Pero, a ver si consigo pasar. Ahí está. Pero la ventaja que tiene esta convocatoria respecto de otras es que el presupuesto con el que se dota es amplio y, por tanto, es fácil que si presentamos un proyecto que cumpla con los parámetros de la convocatoria, como vamos a ver ahora, y que sea medianamente fundamentado y que suponga una mejora palpable dentro de la empresa, pues que reciba financiación, ¿vale? Es cierto que habitualmente aquí se confunde lo que serían las medidas de digitalización con el desarrollo de proyectos de I+D. No está pensada para que las empresas desarrollen proyectos de I+D, aunque sea en el ámbito de la digitalización propios, sino que está pensado sobre todo para implementar soluciones, también para soluciones, mejor dicho, que no tienen por qué estar desarrolladas, pero sí que te las pueden desarrollar para ti, pero es implementar soluciones para mejorar algún proceso interno dentro de la cadena de valor de la pyme. De manera que algo que se venía haciendo de una forma tradicional o poco digamos, automatizada, podamos facilitar pues, esa interconexión digital, implantar soluciones para mejorar esos procesos. Uy, aquí no tengo, perdonad el texto. Lo que os decía son soluciones para el soporte digital de procesos. El error que se suele cometer es tratar de meter en este tipo de convocatorias, desarrollar proyectos propios de I+D, es decir, una empresa TIC quiere desarrollar un proyecto, una empresa que no es TIC quiere desarrollar un proyecto para ofrecer soluciones digitales y eso no está del todo contemplado en lo que sería la convocatoria, ¿vale? No habla de estudios, no habla de diseños, no habla de desarrollar a un nivel de prototipo, sino a implantar soluciones que puedan, en el plazo del proyecto, estar funcionando y suponer una mejora importante. También nos llegan a veces muchas consultas si esto cubre páginas web. Y bueno, tal cual no. La respuesta que tengo que dar es que no. Para hacer páginas web hay otras soluciones, hay otros tipos de ayudas que pueden ayudar a la empresa a hacer ese tipo de implementaciones. Vamos allá. Ahí está. Este año hay una característica nueva y es que sí que nos marcan un presupuesto mínimo en la duración de los proyectos, que es de 12.000 euros. Vale, eso deja fuera algunas actuaciones que se venían desarrollando hasta ahora, que eran simples parametrizaciones de RPs o temas de tiendas online, porque esos presupuestos pues habitualmente eran bajos. Este año la administración pues ha querido ir a proyectos de mayor calado, proyectos que tengan impacto y sí que nos ha marcado un presupuesto mínimo de 12.000 euros. Los plazos sí que siguen siendo habituales,
Se marcan dos tipos de proyectos, los que terminan en una anualidad, en este caso las que irían hasta noviembre de este año. Habitualmente yo no aconsejo hacer este tipo de proyectos, sino que, dado que el proyecto, la resolución tarda en llegar y es probable que hasta agosto, septiembre no se resuelvan, y este año que vamos tarde, peor, yo aconsejo ir a proyectos que vayan hacia la justificación de noviembre de 2022. También hay otra novedad, y es que pasamos de tener una financiación del 50%, que sería lo que venía siendo habitual, a que para el caso concreto de automoción, textil, industria naval, que puedan demostrar una caída de más del 25% durante el 2020, a raíz de los problemas que ha habido con el COVID, pues esas sí pueden recibir una financiación que llegaría hasta el 70% de las ayudas. También hay otro cambio, que hasta ahora esta financiación te permitía incluir ayudas para la compra de equipamiento, la compra de equipos, típicamente pues un ordenador, ¿no? o equipos digitales que vayan a apoyar al proceso que se va a automatizar, y este año, y eso habitualmente no llegaba más que hasta el 30% como mucho, y este año también está incluido en la tabla rasa del 50%. Ahí os pongo un poco los periodos de cobro estimados. Es cierto que hay que tener cuenta también en lo que estamos invirtiendo. Hay empresas a las que el plazo, los periodos de pago, pues puede suponer un problema, y hay que considerarlo cuando nos metemos en una aventura como esta. Aunque estamos hablando de cantidades pequeñas, presupuesto mínimo 12.000 euros, al final de estos plazos que estamos marcando, el IGAPE sí que nos va a pedir que toda la ayuda esté, todo el gasto esté ejecutado y esté validado el recibo bancario, y por tanto, aunque podemos pedir un anticipo del 50% en cada una de las anualidades, perdón, en la anualidad, no, el proyecto no tiene dos anualidades, tiene dos plazos, perdón. Aunque podemos pedir un anticipo hasta octubre de 2021 del 50%, sí es cierto que antes de que, a la hora de presentar el proyecto, la justificación, tenemos que tener pagado todos los datos. Y ahí os pongo un poco los plazos, ¿no? Teniendo en cuenta que la justificación, por ejemplo, sería en octubre de 2021, perdón, la justificación sería en noviembre de 2022, es probable que para los proyectos largos no recibamos el visto bueno del IGAP y por tanto el pago hasta mayo de 2023, ¿no? Y para los proyectos cortos, que fueran solo hasta noviembre de este año, en justificación, pues es probable que eso, pues hasta mayo de 2022 no recibamos el pago. Y eso, sobre todo en la situación en la que estamos y en determinadas empresas pequeñas, me gusta destacarlo. Aspecto positivo, como decía, es una dotación presupuestaria alta, y por tanto, como la media de las subvenciones de los proyectos, y por tanto la subvención que se suele dar no es muy alta, da para mucha gente. Y estoy poniendo ahí, pues eso, en torno a 400 beneficiarios, lo cual es una ayuda de las más productivas que podemos tener aquí. Muy importante también, antes de embarcarse en esta aventura de pedir una ayuda de digitalización, es tener claro cuál es la capacidad que podemos tener de puntuaciones, ¿no? Ahí os pongo también una tabla de puntuaciones que está recogida de la orden, en el que, bueno, pues en función de la calidad del proyecto podemos tener un máximo de 54 puntos, en función del grado de interoperabilidad, es decir, el número de empresas que pueden estar involucradas en la digitalización de esos procesos, el número de empresas en la cadena de valor, pues podemos llegar hasta 36 puntos. Y luego hay carácter que son más objetivos, como el hecho de que si la empresa pertenece a un sector estratégico, sí o no, si es una empresa de un sector emergente, en el que se recibirían hasta 5 puntos, si aparece un Digital Innovation Hub en los proyectos que se están presentando. En este caso es una novedad también de este año, en el que también recibiría 5 puntos. Y también en función del perfil de proyecto que veremos ahora, que hay dos tipologías de proyecto, el corte pues está en los 50 puntos o en los 30 puntos. La forma que tenemos de presentar un proyecto, aquí lo que nos va a pedir el IGAP es que le planteemos cuál es la situación en la que está nuestra empresa desde el punto de vista de la digitalización,
A partir de ahí, que digamos qué es lo que vamos a hacer, es decir, cuál es nuestro objetivo para digitalizar en el ámbito de este proyecto y una vez que tenemos claro cómo vamos a actuar, pues lo que hacemos es definir esa actuación en concreto y presupuestarla. Yo aquí os he planteado, voy bastante rápido para no liarme mucho, os he planteado el esquema típico de memoria que deberíamos tener, es decir, una presentación de la empresa, que cuente un poco cuál es la historia y cómo está situada, ¿vale? ¿Cuál es el sector de actividad? Básicamente porque eso también influye en los criterios de valoración, aunque ya lo incluimos en el formulario de solicitud. Y a partir de ahí, pues cuál es el objetivo del proyecto, la situación actual y qué esperamos obtener de la mejora de la digitalización que vamos a implementar. Es decir, si vamos a implementar un ERP, qué procesos estamos implementando, qué módulos vamos a implementar, qué mejora supone, qué cambio trascendente tiene dentro de la empresa. También nos piden que justifiquemos por qué elegimos esa solución, si vamos a un ERP, por qué elegimos ese ERP, si es un ERP que tiene mucha implantación, si es que está muy adaptado, que si se ajusta más a nuestro sector, es decir, que de alguna manera tenemos que justificar por qué vamos a adaptarlo, si es una solución que simplemente vamos a parametrizar, si compramos algo que ya sea comercial o si vamos a necesitar un desarrollo propio, ¿de acuerdo? Y una vez que tenemos establecido cuál es la actuación que vamos a hacer, pues contar los principales componentes del sistema, un pequeño esquema y un plan de trabajo para lo que vamos a hacer. Y aquí sí que nos tenemos que apoyar en el proveedor, que es el que nos va a dar un poco la solución y mostrar un poco cuál es la solución al problema que nosotros tenemos planteado. Los gastos, como veis, se distribuyen en inversiones, colaboraciones, también admiten temas de software y, por tanto, y por supuesto también las colaboraciones con organismos de investigación o los hubs. Y lo que tenemos que hacer es también un resumen de los criterios de valoración para que la persona que va en este momento a valorar nuestra propuesta pues tenga más claro dónde encuentra cada cosa dentro de nuestra memoria. Os decía que hay dos tipos de proyectos. Esto es también heredado de otros años, los proyectos colectivos y los proyectos individuales. Los colectivos lo que se basan es implementar soluciones digitales en varias empresas, idealmente en varias empresas de la misma cadena de valor, ¿vale? Cada una aportando una mejora en su proceso, la interacción entre estas empresas. Esos son proyectos colectivos que tradicionalmente están promovidos o digamos, impulsa que sean promovidos por organismos intermedios, como clústeres en este caso, o centros tecnológicos. Y luego están los proyectos individuales, que es lo más típico también que nos podemos encontrar, que ya es una empresa que sí que ha detectado una necesidad y quiere desarrollar, pues, por ejemplo, como os pongo aquí, una interfaz digital para interactuar con sus clientes, implantar un RP o una solución CRM o introducirse en ámbitos de las tecnologías facilitadoras como inteligencia artificial, machine learning, etcétera, que mejoren algún aspecto concreto de lo que ya está realizando. Visto lo que nos cubriría desde el punto de vista del proyecto, llega la parte de los gastos. Son proyectos que no admiten imputar gastos propios, ¿de acuerdo? Son gastos, solo podemos imputar los gastos externalizados, es decir, tanto las compras que hacemos de material nuevo, ¿de acuerdo? Siempre tiene que ser material nuevo en propiedad y son típicamente ordenadores, ¿vale? Muebles, inmuebles, etcétera, no queda contemplado dentro de la orden, salvo que estén vinculados al ámbito informático, es decir, un armario para racks, para meter el equipo informático, sí quedaría contemplado. Y el grueso de lo que admite la convocatoria es la subcontratación de la implantación de esa solución en nuestra empresa. ¿Vale? No admite, o sea, sí se puede poner, pero no hay forma de que eso sea financiable, que es el gasto del personal propio. ¿Vale? Sí es interesante que dentro de estas subcontrataciones o gastos externos, sí podemos meter lo que serían suscripciones o, por ejemplo, el alojamiento de la solución durante la vida del proyecto o el pago de la licencia durante la vida del proyecto. Eso sí que se podría meter.
Y luego lo que tenemos para los proyectos que son colectivos, si participa un organismo intermedio, se financia el 50% de ese coste del organismo intermedio, y en el caso de los proyectos en los que participa un hub y solo con presupuestos de mayor de 50.000 euros, pues te pagan 5.000 euros por esa coordinación, tal cual, ¿vale? El 100%. ¿Cómo se realiza la solicitud? Ya os he dicho que es relativamente sencilla comparado con otras convocatorias vinculadas al ámbito de I+D. Todo se hace a través de la plataforma virtual del IGAPE, por tanto es importante tener acceso a esa oficina virtual, es importante tener al día los certificados digitales. Ya sé que parece una tontería que diga esto, pero convocatoria tras convocatoria nos encontramos que vamos a firmar y a alguna empresa siempre le ha caducado el certificado digital o no tiene el certificado digital válido para esa oficina. Entonces os pido siempre que validéis ese certificado digital y que no deis por entendido que sí lo tenéis. Para el caso, como son proyectos en los que se cubren las subcontrataciones externas, en el caso de que un proveedor tenga una participación de más de 15.000 euros, como en todas las ayudas, lo que hay que hacer es pedir 3 ofertas, ¿vale? Hay que aportar las cuentas o demostrar que, para el caso de estos sectores beneficiados o más incentivados, hay que mostrar las cuentas para ver esa caída de la facturación. Y en el caso de los proyectos colectivos, bueno, pues hay que hacer como un documento de un acuerdo de consorcio, etcétera. ¿Vale? La plataforma virtual, entiendo que la conocéis todos, es la del IGAPE, que es bastante sencilla de utilizar. Las he visto peores, la verdad. Y es muy importante el tema de los incumplimientos. ¿De acuerdo? Muchas veces cuando nos enfrentamos a una ayuda es voy a pedir la ayuda y luego ya veré lo que hago. Bueno, cuidado porque en este caso IGAPE es muy estricto y sí que marca una serie de reintegros totales, de causas de reintegro total. Por ejemplo, que el porcentaje de ejecución del proyecto sea menor al 40% de lo que habíamos presupuestado. O que si decimos que van a participar varias empresas dentro de la cadena de valor, que realmente no exista una interconexión en los procesos de esas empresas. ¿Vale? O que se haya obtenido la subvención sin reunir las condiciones, por ejemplo, si somos una gran empresa y nos la den, no podríamos acceder, por esto es solo para pymes, que no dispongamos de un sistema de contabilidad separada, que tengamos deudas con la agencia tributaria, la seguridad social o con la Facenda gallega, que hayamos recibido alguna subvención y que no lo comuniquemos, que no demos publicidad al proyecto, que cambiemos sustancialmente el proyecto. Cuidado con esto, porque sí que podemos cambiar de proveedor, por ejemplo, a lo largo de la vida del proyecto. Es probable que nos acepte IGAPE hacer algún cambio también en el ámbito del proyecto, pero no podemos presentar un proyecto y de repente hacer otro e intentar justificar con esa otra cosa. Cualquier cualquier cambio que hagamos al proyecto debe ser comunicado previamente a la administración para que lo acepte y, por tanto, valide si entra o no entra dentro del ámbito de la participación. Incumplimiento parcial, bueno, pues dejar de ejecutar parte, pues lo que nos quitarían es la parte proporcional de la subvención, quitar la publicidad de la financiación es un 2% de la subvención, o no mantener las inversiones, pues también, un reintegro proporcional al periodo no mantenido. Documentos, bueno, pues la base y el extracto es lo que tenéis que leer si queréis conocer un poco más en profundidad la convocatoria. Y luego, a partir de ahí, el contenido mínimo de la memoria de proyecto, que es lo que yo os marqué en la presentación, y complementar el cuestionario de solicitud que ya está dentro de la oficina virtual. Y nada más, o sea, desde el punto de vista de la ayuda ya me extendí demasiado.